máximas de traducción es tú no traduces nunca palabras, tú traduces situaciones comunicativas. Lo que implica que tú cuando estás traduciendo no estás traduciendo lo que dicen, estás traduciendo la intención, lo que quieren decir. Entonces, cuando tú tienes personajes, tú te tienes que fijar mucho en cosas en las que no se fijaría, digamos, pues eso, ni un traductor. Bueno, no, yo creo que todos los traductores nos fijamos, pero cosas en las que no se fijaría una máquina. Tú te estás fijando en el tono, en cómo se relacionan los personajes, en todas esas cosas que al final el director y el guionista han puesto ahí por un motivo. Todo en una película, en una serie, todo está puesto por algo. Entonces, uno no traduce, este señor dice hola, buenos días. Uno se fija en ese señor y se intenta reproducir la situación aquí y dice, vale, este señor aquí, ¿qué diría? ¿Qué es exactamente lo que diría? ¿Por qué este señor está diciendo esto? ¿Cuál es el peso de este diálogo en esta situación? Y entonces eso es lo que vamos a traducir. Nunca traducimos la palabra, la frase es importante, sí, pero es mucho más importante qué quiere decir la frase. Entonces a veces te tomas ciertas licencias, no dices exactamente lo mismo que dice el original, pero lo que estás buscando es la misma intención. Entonces eso tiene muchísimo oficio y tiene muchísima parte de creatividad, de entender exactamente qué es lo que está pasando en esa situación y ver cómo la puedes recrear de la manera más fiel posible, básicamente para que cree exactamente el mismo efecto en el espectador. Uno siempre tiene que tener en cuenta por qué se ha hecho la obra y a quién quiere llegar y qué quiere contar. Entonces tienes que entenderla muy bien para poder reproducirla, pero hay que entenderla y entonces eso es lo que hace que el trabajo sea súper creativo, porque no estás sencillamente reproduciendo, sino que estás entendiendo y como explicando en otro idioma. Yo creo que para un traductor es mucho más útil saber la jerga, o sea, dominar el español o su lengua de trabajo que la lengua de la que parte. Es decir, en inglés siempre vas a encontrar algo en internet que te explique qué es esa expresión que no has oído nunca. Tú lo que necesitas es saber cómo la traduces. Y yo tengo la suerte de que hago trampa con estos productos porque tengo un hijo de 18 y 2 de 15, entonces cuando me toca traducir algo es como, cariño, ven aquí, tú esto lo dices, no lo dices, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué dirías tú? ¿No? Pero sí, es complicado. Los traductores somos un sector bastante bien avenido, entonces yo estas cosas les suelo preguntar en Twitter. Voy a Twitter y digo, oye, chicos, me ha salido esto, tengo esta situación y a mí me sale poner, ¿se dice todavía molar? O soy muy viejuna, soy muy boomer y no se dice ya molar. Bueno, pues yo pregunto bastante en Twitter, pero sí, eso lo necesitas tener. Por suerte, como las herramientas son muy variadas, ¿no? Yo le aconsejo a cualquier traductor al español que se ponga TikTok y que vea cómo hablan los chavales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes herramientas para ver qué tipo de lenguaje se utiliza en diferentes ámbitos, pero sí, yo soy una obsesa y cada vez que veo un tuit o que veo, no sé, en Instagram veo algo, lo que sea que me llama la atención, me lo guardo y después todos los traductores solemos tener un Excel de glosario maestro, entonces voy ahí y me pongo diferentes opciones, pero sí, es una obsesión. Creo que fueron los Juegos Olímpicos, que estaban narrando y entonces la persona que estaba narrando como, y ahora hacen un homenaje y lo dijo, la persona que narraba lo dijo sin pensar, lo dijo a los médicos y las enfermeras. Y utilizó el masculino para los médicos y el femenino para las enfermeras. Y es verdad que igual la enfermería es una profesión muy feminizada, pero al final tenemos como esos sesgos que cuando tú vas a traducir y ves un secretary, automáticamente piensas que es su secretaria, nunca piensas que es un secretario, salvo que sea el alto secretariado de las Naciones Unidas y entonces automáticamente piensas que es un secretario. Esos son sesgos que tenemos todos porque nos hemos criado bueno, yo soy del 76, o sea, yo me he criado en los 80 en los que realmente éramos muy machistas y éramos muy racistas y son cosas que uno tiene que deconstruir. Entonces, cuando uno tiene una traducción y a veces tiene un personaje que es un médico que no va a salir porque tiene que ser un hombre. O sea, si es un médico que solo lo mencionan, he ido a ver a Dr. Smith y solo lo mencionan, no va a salir, no tiene ninguna relevancia. ¿Por qué siempre tiene que ser el doctor? ¿Por qué no podemos poner la doctora? ¿No? Entonces, al final yo creo que esas son cosas que nos tenemos que plantear, ¿no? Bueno, tenemos un lenguaje, un masculino neutro que funciona, que se ha funcionado hasta ahora, pero que tiene unas repercusiones y hay muchos estudios que se han hecho, ¿no? Como de las niñas a partir de una determinada edad ya no consideran, ¿no? Hay ese acertijo que dice
que un padre y un hijo tienen un accidente y entonces entra y el neurocirujano dice no puedo operar a este niño porque es mi hijo. Y la gente se devana los sesos durante muchas horas sin pararse a pensar que el neurocirujano es que a lo mejor es una mujer. Entonces, bueno, pues nosotros podemos aportar eso en normalizar que haya roles que sean de mujeres. Si hay un secretary y no va a ser la secretary, pues que sea el secretario y que no sea la secretaria. O sea, plantearnos al final es todo pensarlo. No se trata nada más de decir, oye, espera, a mí me pasa, a veces estoy traduciendo y digo, no, para, ¿qué has puesto una secretaria? Sabemos quién es, luego hay un he o un she que me venga a confirmar que es una mujer. ¿Por qué estoy poniendo secretaria? ¿Por qué no puede ser un secretario? ¿Por qué no puede ser una doctora? Y con eso se puede jugar y creo que en eso los traductores tenemos mucho que aportar porque, bueno, podemos... No deja de ser una interpretación de la obra, ¿no? Yo contaba en esa charla también que en una conferencia de traducción los suecos habían comprado una obra de avioncitos y entonces el avioncito rosa era la chica. Y ellos compraron la obra, pero dijeron que se reservaban el derecho de, cuando lo tradujeran, hacer que el rosa fuera un chico y la chica fuera el azul. Y bueno, pues había mucha discusión sobre si eso era ético o si no era ético. Bueno, a mí me parece que tenemos que empezar a dar pasos en esa dirección, que precisamente cuando hacemos un doblaje en el que nos cargamos la banda sonora, ¿por qué no podemos ser un poco creativos si el producto lo permite y si los derechos lo permiten? O sea, no estoy abogando por cambiar el trabajo de los directores y de los guionistas, pero ¿por qué no podemos pensarlo, ¿no? Y bueno, buscar diferentes herramientas para hacer que el lenguaje no sea sexista e incluso que sea inclusivo, ¿por qué no podemos utilizar esta nueva, que es muy debatido, pero este nuevo lenguaje neutro, este nuevo elle, estos nuevos adjetivos acabados en e? ¿Por qué no lo podemos incluir en las traducciones e intentar ser un poco más sensibles y más inclusivos? Idealmente, lo que los traductores siempre querríamos es trabajar siempre desde el idioma origen al idioma meta. O sea que idealmente yo hago inglés y hago portugués e italiano. Idealmente, lo ideal es trabajar de ese idioma. Lo que pasa es que con la cantidad de producción que hay ahora, las distribuidoras prefieren tener listas de diálogos. Es un trabajo que también hago. Trabajo mucho con producción nacional y hago el diálogo, transcribo el diálogo en español y luego traduzco el diálogo al inglés. Entonces, eso se hace en todas partes y te suelen llegar listas. Si es para doblaje, te suelen llegar listas de diálogos en las que tienes el idioma original y el inglés. Para subtítulos es donde realmente estamos empezando a tener un problema en el sector, porque muchas veces el paso ese de darte el original no llega y te dan cualquier tipo de producto en cualquier idioma. Si el guión está súper bien, pues puedes hacer un apaño, pero si el guión está regulín y tú no tienes los conocimientos, es que es muy difícil, ¿no? Yo hace un tiempo traduje una película polaca. Bueno, me faltaba texto en un sitio, ¿qué hago? Me lo invento. O sea, realmente es que yo no sé polaco y en el guión no está. Si el guión es súper detallado y además te explica, porque claro, te tendrán que explicar las cuestiones culturales. Yo cuando hago este tipo de guiones del español al inglés, pues tengo que explicar, yo qué sé. Si hacen una broma y hablan del Corte Inglés, pues yo tengo que explicar lo que es el Corte Inglés y qué connotaciones tiene, ¿no? O si cantan una canción. Hace poco hice un proyecto en el que cantaban Libre. Bueno, pues yo tengo que explicar qué connotación tiene, tengo que explicar que todo el mundo, más o menos mayor de 30 años, te cantaría Libre. Si le cantas la primera estrofa, te la canta entera, y eso es algo que el traductor tiene que saber. Si es un traductor que ya sabe español, estas cosas las sabe. Es decir, yo estas cosas del inglés las sé, pero yo estas cosas del turco, pues no tengo ni idea. Si no me las explicas, es muy difícil que yo dé con una traducción, por lo que te decía antes, que al final yo no estoy traduciendo las palabras, estoy traduciendo la situación comunicativa. Si alguien pone Libre, hay toda una serie de connotaciones para el público español que si no me lo explican muy bien, eso se pierde en cualquier otro idioma. Y quien dice eso dice cualquier cosa, desde, no sé, que hablen de haber ido al hormiguero o que hablen de... O sea, todo tiene connotaciones. Al final, todo producto tiene una cantidad de reglas invisibles que los espectadores entendemos, ¿no? Instintivamente. Tú ves un producto en español y
te hablan de referentes culturales, te hacen juegos de palabras, te hacen bromas que tú, como hablante de español y como persona que vive en España, las entiendes automáticamente. Tú eso lo tienes que trasladar. Entonces, yo creo que eso es lo que la gente no entiende de lo difícil que es traducir. Todas esas cosas que tú ves, pues yo qué sé, tú ves Aquí no hay quien viva y ves todos esos detallitos y jajaja y estos, uy, hace mención a no sé quién y se mete con no sé cuántos. Todo eso existe en las obras en inglés. Y mi trabajo es detectar todas esas cositas y traducírtelas. Entonces, si me vas a hacer traducir del coreano, yo no sé coreano, pero además es que yo no sé nada de la cultura coreana. Entonces ahí tengo una dificultad añadida a la hora de traducir, porque solo voy a poder traducir lo que tú me pongas en inglés y si me explicas algo voy a poder entender qué estás diciendo y a lo mejor trasladarlo, pero todo lo demás se va a perder. Entonces, bueno, pues hemos estado teniendo algunas polémicas últimamente por esto y ese es el problema. Si tú no traduces de una cultura que conozcas, porque al final, además de traducir situaciones comunicativas, estás uniendo dos culturas que son muy diferentes. Estás cogiendo una cultura, es verdad que la cultura estadounidense, pues todos más o menos pues, entendemos que hacen Acción de Gracias y Halloween y hay muchas cosas que entendemos, pero hay cosas que no entendemos y que es un traductor el que se encarga de decir, ah, vale, esto lo dice por tal cosa, ah, vale, aquí lo que quiere transmitir es esto. Y cuida las palabras de la traducción para que transmita lo mismo. La traducción automática está aquí y se va a quedar. Se usa traducción automática en prácticamente todos los sectores. Yo no tengo un problema con que se añada la traducción automática como opción para hacerle la vida más fácil a los traductores. Tengo un problema grave con la posedición, que es traducir un producto audiovisual, en general subtítulos, con una máquina y ya está. Porque nada de esto que te he contado, ninguno de estos detalles culturales, ninguno de estas sutilezas de pues las relaciones entre los personajes, eso no lo entiende nunca jamás un programa. De hecho, yo creo que además es una cosa que hemos comentado siempre, la traducción automática lo va a tener muy difícil en traducción audiovisual porque realmente cambiamos muchísimas cosas. No traducimos prácticamente nunca palabra por palabra. ¿Qué se está haciendo? Pues bueno, grandes grupos que luego van por ahí diciendo que no hay suficientes traductores, invierten en traducción automática porque no les importa. Tenemos un problema también de percepción de la calidad, es decir, a nadie le importa. Si la gente no se queja de que los subtítulos están mal, hay cadenas que han colgado subtítulos de fansubs, han buscado subtítulos en internet, no le han pagado a un traductor y han subido a su plataforma el tal con subtítulos de fans, que a veces tienen cosas tremendas. O sea, si hacéis un poco de arqueología en Twitter encontraréis que todo el mundo lo comenta. Hace poco hubo lo de, alguien había dicho mi arma en la serie de Luis Miguel, alguien le había dicho mi arma y lo habían traducido como my weapon, porque no habían entendido que era un mi alma dicho, bueno, pues claro, estas cosas pasan. Entonces se está buscando una automatización de un proceso que es muy artesanal, el proceso de traducción es súper artesanal y para mí es imposible. Además se está buscando para bajar tarifas y para acortar plazos. No tiene absolutamente ningún sentido porque es un trabajo que necesita tiempo y bueno, para tener tiempo el traductor tiene que estar bien pagado, porque si no te pagan bien no tienes tiempo, tienes que trabajar muchísimo y tener muchísimos proyectos al mismo tiempo. Entonces va a sufrir la calidad porque una posedición, además, claro, hay que tener en cuenta que cuando tú corriges no es lo mismo que cuando tú traduces. Yo corrijo a veces trabajo de mis compañeros. Yo no les voy a tocar nada, salvo que realmente haya algo que diga, no, mira, aquí te has equivocado, oye, aquí te has despistado con esto, que nos pasa a todos. Pero el resto no se lo voy a tocar. Entonces, cuando tú haces una postedición y te dicen, vale, esto lo ha traducido una máquina, tú luego te lo vas a mirar y lo vas a corregir. Es que no lo voy a corregir todo. Voy a mirar y voy a decir, bueno, aquí hay una falta, aquí falta una coma que no está, aquí es no, esto aquí es una mayúscula, esto no es mayúscula, pero no voy a entrar en sutilezas, porque primero no me vas a dar el tiempo necesario para entrar en todas esas sutilezas y después ya tengo una traducción que tú ya la das por buena. Además, estos procesos de postedición hay ciertas traducciones que ya las consideran buenas y te dicen esto no lo puedes tocar.
bueno, pues entonces ahí siempre va a sufrir la calidad del producto final. Y a mí lo que me da pena es, tú haces un proyecto, haces una película que te ha costado no sé cuántos millones, que, ostras, que la has tratado, la has mimado, tal, y la van a ver, pues tú lo has hecho aquí en España y la van a ver, no sé, en Estonia y no la van a entender porque la han traducido automáticamente y es un desastre la traducción. Pues es una lástima. En inglés tenemos diferentes niveles de insultos, de profanity. Entonces, en inglés tienen un nivel medio, digamos, que nosotros en español no tenemos. Es decir, o nosotros o decimos, ostras, qué guay, y todo muy polite, o pasamos a un nivel del insulto que nosotros tenemos muchos tacos y los tenemos siempre en la boca. En inglés hay bueno, pues una cosa media, ¿no? En inglés, digamos que, más que en inglés, en Estados Unidos hay una cierta... son muy religiosos, y entonces todo lo que es los malditos, los damned, los Jesus Christ, todas estas cosas están en un intermedio. Es decir, no es apto para todos los públicos, no es el insulto, pero es un poco blasfemo, ¿no? Decir esas cosas. Entonces, un traductor tiene que jugar con eso, porque nosotros ese nivel no lo tenemos. Hombre, a veces puedes poner un Jesús, pero es más como un Jesús, ¿no? Un susto o algo, igual podría ser un Jesús. Pero ellos a veces cuando lo exclaman, pues tú tienes que decidir en función de qué te parece este personaje, diría un taco, o este personaje no diría palabrotas, que es una cosa que es curiosa, ¿no? Pero la coges con la práctica. Ya sabes, este personaje es palabrotero, a este personaje le cuadra aquí de poner un mierda, un joder, sin problemas. Este personaje no, este personaje es un personaje blanco, este personaje voy a bajarle el registro, pero al final siempre o le subimos o lo hacemos más palabrotero o lo bajamos, porque ese nivel nosotros no lo tenemos. En casos muy determinados podríamos poner la Virgen, una cosa así, pero claro, eso ya el personaje te lo tiene que permitir, ¿no? Al final tampoco tenemos que caer en la caricaturización del personaje. Si el personaje vive en Ohio, pues ahí no va a decir mi arma, porque vive en Ohio. Entonces no tiene mucha lógica que recurramos a ciertas expresiones que son muy locales. Pero siempre tenemos que estar jugando con el lenguaje para ver cómo lo ponemos. Entonces sí que normalmente con el damn o con el Jesus, pues la gente tiene tendencia, los traductores tenemos tendencia a ser más palabroteros, porque en España somos mucho más palabroteros de lo que son en Estados Unidos. Yo hice toda la carrera trabajando en una escuela de inglés, pero trabajaba me ficharon en la central, trabajaba como webmaster y gestionando proyectos y tal, pero a mí toda la vida, desde muy pequeña, me ha encantado el cine. Yo iba sola al cine todas las semanas, siempre me ha gustado mucho, y entonces, de casualidad, el día que fui a buscar el título de traducción, vi que había un máster en mi facultad y dije, oye, pues voy a intentarlo. Y nada, entré en él. De hecho, no era ni máster entonces, era posgrado. Y entonces me apunté y cuando llevaba unos meses, la directora del máster me dijo, hay una empresa en la que buscan subtituladores, están haciendo pruebas y yo creo que tú podrías ir. Y sí, y fui y me cogieron y estuve 2 años ahí y luego me puse como autónoma. No es que haga falta, o sea, igual el traductor audiovisual más famoso es biólogo, es un poco, sí, es especialista en insectos, creo, que es Kiko Rubira Veleta, que es el que traduce pues, todo Marvel y traduce Star Wars y estas cosas, y no es que haga falta hacer un máster o tal, pero yo creo que es muy útil, y que además los másters que ahora son muy profesionalizadores, es decir, que los profesores suelen ser profesionales en activo, y eso te da ya no solo las herramientas para el trabajo, para el oficio, sino que te da además mucha idea de cómo funciona y de por dónde intentar entrar. Mi primer jefe me dijo, ¿a ti te gusta mucho el cine? ¿Estás segura de que te quieres dedicar a esto? Y yo, sí. No vas a volver al cine nunca más como ibas hasta ahora. Y yo pensé que era un exagerado, y
absolutamente verdad, es cierto. No solo corriges, a veces hay una solución muy buena que dices, ostras, qué bien ha estado el traductor aquí, qué chulo eso, me lo tengo que apuntar y te vas de la película porque estás pensando, jo, pues yo habría puesto tal cosa y él ha puesto, pues está súper bien eso y me encanta y sí. Pero soy un horror, mi marido se pone muy nervioso, es que cállate ya, que a nadie le importa, es que ha entrado tarde ese subtítulo, nadie se ha dado cuenta, solo tú, cállate.